ante todo, muchísimas gracias a esta Feria Urbanity por la invitación y la oportunidad de poder poner en un día como este una conversación más que discusión o debate con estas tres representantes de diferentes áreas, ¿no? En lo que llamamos el sector del arte o la escena artística, ¿no? Hoy, ya lo sabemos, es el Día Internacional de la Mujer y entonces, evidentemente, esta convocatoria está muy relacionada con el día y yo creo que es muy oportuno también, porque, bueno, en los tiempos convulsos en los que estamos viviendo, yo creo que hoy este es un año en particular en el que hay que, digamos, crear vínculos para poder defender los derechos que hasta ahora se han alcanzado entre las mujeres en diferentes sociedades, en unas más, otras menos, pero yo creo que ha sido un siglo en el que se ha avanzado bastante. Y justamente ahora, como vemos en que todo parece incierto y hay algunos aparentes retrocesos, creo que también es un muy buen momento para poder discutir o reforzar justamente los logros y que sigan adelante, ¿no? Esta mesa, o estas mesas, se titula Voces Femeninas, Raíces Locales, Proyección Global. Eso en lo que es el arte hecho por mujeres, y yo creo que además no vamos a hablar solamente de las artistas, sino también de otras, justamente otras labores importantísimas para que todo esto funcione, ¿no? Hoy contamos con Andrea Pacheco, que es investigadora y comisaria. Luego, cuando empiece la intervención de cada una, haré un poco más, una presentación un poquito más amplia. Ella, Andrea Pacheco, que tiene una amplia trayectoria y es chilena de origen, aunque vive aquí, ¿no? Benedicta Badía, que es de Argentina y que, en una palabra, aunque ella dice que no le gusta que se diga es coleccionista de arte, pero también con muy particular y muy apreciable también su perspectiva, ¿no? Y Claudia Pareja, que es peruana, que es directora de la Galería Ginsberg y Su, ¿no? Que está ya también con sede en Madrid, aparte de la que tienen, por supuesto, en Perú, ¿no? Gracias. Yo tenía unos temas aquí para discutir y voy a darle un turno a cada una para que haga su comentario sobre cada uno de ellos y luego pues espero poder tener tiempo para preguntas o comentarios de los asistentes a quienes ya agradezco que en esta lluviosa y difícil mañana nos acompañen en esta conversación. Vamos a hablar de mujeres artistas o en el arte latinoamericanas, pero lo primero es como pregunta, ¿se puede hablar de un arte latinoamericano, por un lado, siendo una diversidad tan grande de países como nosotros lo sentimos desde España? A veces se ve una perspectiva y dice, sí, en América Latina hay una unidad, hay algunos, digamos, rasgos que puedan distinguirlas o crear una forma de referirse a ellas de una manera unitaria, o se puede hablar de un arte femenino a estas alturas. Voy a empezar con Andrea, por un poco el orden que teníamos aquí. Andrea Pacheco es una investigadora y comisaria chilena, residente en Madrid, como decía, que ha centrado su trabajo en los debates en torno a la memoria, la identidad, la diáspora y el territorio. Tiene una trayectoria tan amplia que obviamente no voy a ir a todo, pero sí solamente lo más reciente. Ella ha sido la comisaria del Pabellón de Chile en la Bienal de Venecia del año pasado.
con la exposición Cosmonación del artista Valeria Monti Colque y cocomisaria de la memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza, entre pues, muchas otras muestras y publicaciones en una trayectoria profesional muy significativa. Andrea, esto que planteábamos ahora, ¿hay un arte latinoamericano o se puede hablar de un arte femenino a estas alturas? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, a todas las que han venido en este día lluvioso también. Gracias, Fieta, por la invitación. A ver, yo creo que la pregunta más bien sería ¿para qué? ¿A qué les sirve hablar hoy día de arte latinoamericano? ¿Y a qué les sirve hablar de arte hecho por mujeres? ¿O a qué contribuye, digamos, esa discusión y ese debate? Para mí, por ejemplo, eso es lo más importante, ¿no? O sea, la categoría geopolítica hoy día evidentemente es una categoría fallida. O sea, porque ¿quiénes son? O sea, yo soy una curadora latinoamericana a pesar de que vivo aquí hace 25 años. ¿Se me considera chilena o no se me considera chilena porque llevo muchos años fuera? ¿A qué categoría pertenece toda la comunidad de artistas latinos migrantes que hoy día habita Europa? O sea, vivimos en un momento donde las migraciones y las diásporas conforman y tensionan los estados-nación, ¿no? De hecho, el proyecto de Venecia, precisamente nuestro, precisamente hablaba de esto. Cuando nosotras hablábamos de cosmonación, yo tomo ese término de un antropólogo que sigo mucho, de origen haitiano, que trabaja en Estados Unidos, en Berkeley, y él habla del concepto de cosmonación para referirse precisamente a estas comunidades que habitan sobre todo en las grandes ciudades del norte global, de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Que son comunidades diaspóricas que están hechas constituidas, configuradas por personas que no solo tienen un origen, sino que pueden tener muchos orígenes, ¿no? Entonces, hoy día, hablar de algo latinoamericano en un sentido, digamos, unívoco, me parece complejo, pero creo que sí que sirve, es funcional. Y eso sí que me parece importante. Es decir, hablar de, por ejemplo, artistas peruanos e incluir en esa peruanidad a artistas que pertenecen a comunidades indígenas en el Perú, sirve para algo, ¿no? Pero no sé si es realmente una categoría que en términos políticos y sociales, incluso artísticos, es correcta. Entonces, simplemente esto como primera cosa, ¿no? O sea, creo que es importante pensar que hablar de arte latinoamericano hoy, aquí en Europa, sigue siendo funcional y sigue sirviendo para que ciertos artistas puedan estar, por ejemplo, en las grandes instituciones, entrar a colecciones como el Reina Sofía, entrar a colecciones no sé, de museos de Europa, de Estados Unidos. Para eso creo que sí que es importante que sigamos utilizando ese término, aunque nosotras mismas sabemos que es un término que hoy día es muy complejo, ¿no? Y de la misma manera, ¿para qué sirve o por qué hablar o tiene sentido seguir hablando de un arte hecho por mujeres? Pienso lo mismo, ¿no? También el género está en disputa. Entonces estamos en un momento que creo que tenemos que pensar que si estas categorías nos permiten abrir ciertas conversaciones, creo que sí que las tenemos que seguir utilizando. Yo desde mi lugar de trabajo como persona latina, migrante en Madrid, porque yo me sigo considerando una persona migrante, aunque lleve aquí 25 años, sí que creo que debemos poner sobre la mesa la interseccionalidad, ¿no? O sea, creo que no podemos hablar solo de un arte feminista o un arte hecho por mujeres sin tener en cuenta la variable racial, la variable de clase. O sea, creo que sí que pienso que hoy día es importante y sobre todo nosotras como profesionales mujeres, las curadoras mujeres, por ejemplo, creo que sí que tenemos que tener en cuenta siempre que esa interseccionalidad tiene que estar sobre la mesa, ¿no? Y eso me parece como lo más relevante. Perfecto. Sí, muchas gracias, Andrea. Vamos a ver qué opina Benedicta. Me tienes miedo. No, que va, al contrario, te tengo simpatía, a pesar de que no te conozco. Y les voy a decir por qué. Porque les voy a leer la biografía que hemos recibido de ella, que vale la pena.
Benedicta Badía es una activa gestora de cambios culturales, comprometida constantemente con artistas, instituciones y sistemas de mercado de arte mundial. Se relaciona con quienes están a la vanguardia del desarrollo de fórmulas innovadoras y de impacto para el cambio social. Desafía el status quo a través de miradas críticas que influyen en el pensamiento colectivo y fomentan el cambio a través del arte. Cree que el ecosistema del arte puede desempeñar un papel crucial en la configuración de las convenciones y comportamiento humano, convirtiéndolo así en un territorio de interés público. Un poquito más. Su compromiso con las artes, incluida su práctica, pongo yo, de coleccionar arte, se ha convertido en una declaración personal en tensión con los contextos políticos actuales. Apoya a quienes construyen puentes y celebran diferencias, aquellos que inician conversaciones que demandan atención. Altamente comprometida con el desarrollo de estrategias que desafían sistemas de control societario. Desde el status quo, lo político y lo socioeconómico, la formación de la identidad, conceptos de patrimonio, la propiedad privada, aquellos que fracturan estereotipos, privilegios, los roles de género y las estéticas dadas. Como comprenderán, es una persona interesante, no es una coleccionista habitual y su distancia es distinta o vamos a ver qué nos comenta de esta, si quieres te recuerdo un poco lo que estábamos hablando. Bueno. No necesito. Para empezar, no me defino como coleccionista, sino como custodio de arte. Pienso que el arte es un territorio político donde cuestiona la propiedad privada, con lo cual yo tengo propiedad privada, pero que tiene un rol social, tiene que cumplir un rol en la sociedad, con lo cual tengo arte en custodia. No es propiedad privada filosóficamente eso. En cuanto, si se puede hablar de Latinoamérica, de arte latinoamericano o arte femenino o feminista, que es diferente, definitivamente no, categóricamente para mí no, pero un poquito sí. No sé si les quedó claro, pero básicamente cuando Latinoamérica sale al mercado internacional, cuando se presenta por primera vez en Arco con el programa en España, estoy hablando, ¿no? Sí. Empiezan a presentarse los países. Hay un proceso de autoexotización de Latinoamérica del mercado. Yo sí separo mucho lo que es el proceso creativo, la producción de arte, del cómo se consume, cómo se digiere y cómo se ve. O sea, hay artistas que pobres, pero que tienen una producción de arte y de repente el mercado los encasilla dentro de un lugar que ellos nunca se pensaron en esos términos, y eso y está conectado primero con la especulación del mercado, con lo que sería el selling pitch. O sea, usar la categoría, como vos decías, la categoría latinoamericano, la exotización de, arte latinoamericano o arte de mujeres o arte femenina. Entonces, básicamente, yo separo mucho eso. Para mí, hoy llegamos a un lugar donde el arte latinoamericano es arte contemporáneo, period. No tiene o sea, ya hemos madurado una forma de que nosotros mismos como pasó un poco con el arte africano, ¿no? Que había como una especie de estereotipo de lo que tiene que ser el arte sudafricano o el africano o lo que tiene que ser el arte latinoamericano, cuando en realidad para mí tiene el mismo, el nivel, digamos, que cualquier arte contemporáneo. Y digo, ¿por qué un poquito sí? Porque así como vos contabas lo del Reina Sofía, yo soy miembro de varios círculos de adquisiciones de museos. Y ahí entra, que son de Latinoamérica, obviamente, ¿no? Pero también viví muchos años en Asia y en sudeste asiático. Y ahí entra algo muy importante, que es la especificidad, donde si bien un museo quiere consumir arte latinoamericano, pero para mí está a nivel, es arte contemporáneo, punto, ¿sí? La especificidad, el conocimiento y la competencia que tiene alguien de la región para poder entender es by us, for us, ¿no? Para entender, no la puede tener alguien que vive, no sé, en Kuala Lumpur y empieza opina sobre el arte latinoamericano. Hay una cosa que yo le llamo la localidad emocional, que es muchas veces se consume arte
y hay hasta como cultos sobre, no sé, por ejemplo, cierta historia del cine japonés, ¿no? Ciertos géneros que se consume por ahí en Latinoamérica sin realmente entender cuál fue la localidad emocional de ese género en Japón, ponele. Entonces lo mismo, como esa especificidad para mí sigue teniendo que ser presente, pero por la localidad emocional. Y creo que eso no se puede... ¿Fui yo? No se puede cambiar, no hay forma de cambiar. Pero hay estos juegos que vos decís muy interesantes. Por ejemplo, en Indonesia hay es la madre del arte contemporáneo, es irlandesa, habla Bahasa, está casada hace 50 años con un indonesio, fundó se llama el Instituto Chimeti y es blanca. Y como es blanca, no la consideran artista en Indonesia. Entonces también está el reverso, ¿no? Y en cuanto a lo femenino o a lo latinoamericano, también vivo en Estados Unidos con lo latinex y lo latino. Para mí solo se puede hablar de arte femenino si la preocupación del artista es sobre el género, sus permisos sexuales o el estereotipo de género. Solo se puede hablar de arte femenino si es la preocupación del artista en su producción. Si no, lo mismo el otro día hablaba con una artista queer y me decía, yo estoy harto de que hablen de mis preferencias sexuales y de que ventilen mi sexualidad, o sea, lo que es mío, íntimo, los curadores. Digo, ¿qué les importa si mi obra no es sobre ser queer? Entonces, solo se puede hablar latinoamericano, para mí, o sea, lo que yo siento en la colección, o como si justamente la preocupación del artista es sobre una problemática latinoamericana, como por ejemplo, no sé, la migración de arte en Latinoamérica, como decía, de ser migrante. Y es muy diferente el Latinex, que la preocupación entra dentro de lo que es ser, hay casos diferentes, ¿no? Pero por lo general la preocupación es el tema, es lo que significa ser un latino, o cuáles son las idiosincrasias de ser un latino en Estados Unidos, en un centro hegemónico, que es muy diferente a la preocupación de un artista latinoamericano produciendo en su propia localidad. Entonces, para mí, yo solo puedo hablar de arte... se me está cayendo. Ah. Okay. Para mí, solo yo lo manejo así. Justo para el micrófono para las últimas. Sí, bueno, ahora te lo arreglarán. Sí, muy interesante además la perspectiva que tienes desde distintos puntos de vista, porque también nuestro interés, por ejemplo, por el arte del sureste asiático, siempre va a ser un poco ajeno, por más que incluso estudies durante años, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con Claudia. Así. Bueno, pero te quiero agregar vale, el caso de una artista guatemalteca, Helen Ascoli, es rubia, de ojos celestes, blanca, en un país que es 60% maya. Ella vivió la violencia de Guatemala, se tuvo que ir, su familia sufrió muchísimo y ella vive ahora en Estados Unidos. Los guatemaltecos que son nacidos en Estados Unidos, que nunca fueron a Guatemala, le dicen, vos no sos guatemalteca, porque vos sos blanca. Ellos siendo oscuros, pero nunca habiendo sufrido o entendido la localidad de ser guatemalteco, piensan que ella no es la guatemalteca cuando ella habla de lo que pasó en su vida en Guatemala. Eso es lo que te digo, como claro, Benedicta, es que es increíble porque hablando de migraciones, en las últimas décadas, por decirlo así, ha habido tal circulación de gente, convivencias de uno u otro tipo, que digamos, recurso absurdo de buscar que, por ejemplo, pues con el racismo, con la xenofobia, es decir, no, que se vayan todos los migrantes, es imposible, por favor, ¿no? Ya el mundo está cambiando y yo creo que para bien, ¿no? Yo creo que esta reacción en muchos círculos, lamentablemente, es una... ¿Y sabes lo que está cambiando? Que es peor todavía, que los artistas no son latinoamericanos puros. Gala Porras Kim es mitad colombiana, mitad coreana. Claro. Entonces, ¿dónde la metes?
Sí, no, es cierto. Esas mezclas son muy enriquecedoras, ¿no? Total. Claro. Bueno, Claudia, que te estamos dejando ahí. Perdón, Claudia. Clau- No te eh, preocupes. Mira, Claudia Pareja, bueno, Ginsberg es una galería de arte contemporáneo con sede en Lima, Perú, y fundada en 2016. Una galería que se ha propuesto la misión de exponer artistas contemporáneos en un contexto de diálogo crítico y rigor intelectual y con un programa basado en las premisas del conceptualismo, la investigación y la innovación, con especial interés en preservar y comprender las diferencias regionales. Claudia, ¿tú qué nos aportas a esta pequeña definición? Porque en el fondo categorizar es la manera de vender un producto, ¿no? En general. Lo digo, es para el arte como en la música. Los músicos hacen su música y luego viene la tienda, lo pone aquí, cuando sabemos que posiblemente no lo encuentren ahí las personas que busquen un tipo de música determinada, ¿no? Como galerista, ¿qué nos comentas? Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí y gracias por la invitación. Primero, muy de acuerdo con lo que dijo Benedicta respecto a separar la industria del arte de la historia del arte. Y yo tengo un pie en la industria y con mucha suerte, si mi programa tiene éxito, tendré un dedo en la historia del arte algún día. Pero eso ya no nos toca a nosotros, ¿no? Le tocará a las generaciones que vienen. Y les quiero hablar en particular a mí de las barreras que yo encuentro para mis artistas, porque yo soy una representante de artistas, esa es mi labor. El problema que tenemos desde Latinoamérica es variado, ¿no? La primera barrera es el lenguaje, porque el mundo del arte, el 80% del mercado está en Estados Unidos, ¿no? Y luego China, Inglaterra, ¿no? A mí me gusta hablar de lo latino, no solamente lo latinoamericano, porque tenemos una base común en el lenguaje, ¿no? Yo de formación soy psicoanalista y el lenguaje está tan amarrado al inconsciente, ¿no? Entonces, lo latino engloba España, Italia, Francia, ¿no? ¿Y a cuántas personas que vienen del lenguaje latino? Centroamérica, toda América Latina, ¿no? Y esa unión tan evidente está absolutamente barrida porque ahora estamos hablando del colonialismo, que es muy importante, por supuesto, es una forma de entender cómo nos relacionamos, pero eso deja de lado todas las otras formas de entendernos y unirnos, ¿no? Y regresando a lo que decía Benedicta y a lo que decía Fieta, ¿no? Cómo para los latinos y también para las mujeres nos categorizan y nos encasillan permanentemente. Y eso lo único que hace es tokenizar, ¿no? Porque ahora es el arte tradicional, porque es la moda, ¿no? Y pasó con, digamos, la figuración negra, o sea, de African Americans, y luego el zombie formalism. Vienen estas modas. Pero esos son del mercado. Por eso Son digo, es como industria el del NFT. arte. Claro, esas son especulaciones del mercado. Absolutamente. ¿Y qué pasa? También el latinoamericano, y voy a hablar de Perú, porque es lo que más conozco, los peruanos somos recurseros al mango, así se dice en mi país. Explica, por favor. Sobrevivimos, ¿no? Hay recurso que nos echan, recurso que cogemos, ¿no? No vamos a desperdiciar nada, porque así tenemos que vivir, ¿no? Entonces, si ustedes supieran la cantidad de aplicaciones que yo he ayudado a redactar para maestrías en Europa, que piden inglés y que literalmente las entrevistas, o mejor dicho, los statements, los escribo como I, ¿no? Para ayudar a los artistas a que puedan leer este papel y pasen la primera barrera. Y por supuesto que la pasan, porque luego ven el trabajo y tiene el nivel, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es un poco estafar, porque si no, no llegamos, ¿no? Entonces, esa es la primera barrera. Qué difícil. Y luego ves las aplicaciones y viene el tema de la cuota, ¿no? Quieren mujer, quieren latinoamericana, quieren queer. Y uno empieza a ponerse estas cosas que muchas veces no tienen que ver con el trabajo del artista, pero es tu forma de llegar. Porque si no, si sabes que hay cuotas y que finalmente tú como latino no le puedes jugar de igual a igual a un europeo, te vas a la cuota. Y eso encasilla y eso te obliga además a tener que dar unas justificaciones. Yo veo pintores de un nivel que tienen que no solo pintar un cuadro que está, o sea, que es fabuloso, fantástico, sino que además el pobre cuadro
tiene que poder respaldar la lógica, o sea, hacer una crítica al extractivismo capitalista, al maltrato de la mujer y a Dios, o sea, y a una serie de problemática social, cuando al hombre europeo, si le interesa el azul, se le permite explorar el azul. Y no lo estoy criticando, me parece fantástico, ¿no? Lo que quisiera es que en América Latina y a las mujeres nos permitan lo mismo y nos dejen competir en esos espacios. No se trata de eliminar el espacio del arte tradicional que está empezando a conocerse. Simplemente no nos abran solo una puerta, porque si no, en realidad no nos están abriendo nada. Y se van a olvidar en 6 meses, ¿no? Realmente, si quieren dejarnos participar, tiene que ser desde, como dice Benedicta, ¿no? Desde la igualdad. Y en todo caso, hay artistas que hablan del arte femenino en todas partes del mundo, hay artistas tradicionales en todas partes del mundo, ¿no? Y hay artistas conceptuales también, ¿no? Entonces, me parece... Que para mí es un artista contemporáneo que tiene una localidad específica, ya. Punto. No, Sí. no puede, o un género específico, ya. Sí, exacto. Y ese género puede ser cualquiera, ¿no? El problema ahora es que, por lo menos yo, incluso les puedo decir abiertamente, estoy en esta feria porque me interesó la posibilidad de presentar a mis artistas en un marco mucho más, digamos, contemporáneo, donde finalmente nadie nos preguntó de la parte política. El trabajo se midió, creo que de una forma más igualitaria, ¿no? Entonces, estoy muy contenta de poder participar en Urbanity por eso. Sí, bueno, estas etiquetas tienen, como decías, una funcionalidad y de hecho es lo que, si nos referimos al arte latinoamericano, del que no queremos hablar como tal, fue un poco, iba a decir un invento, no un invento, sino una manera de Una narrativa es. Sí, sí, pero digamos es casi un brand, ¿no? Que yo he visto también de cerca hace unos años y lo tenía aquí como ejemplo de estas 2 coleccionistas tan conocidas, ¿no? Patricia Fles de Cisneros y Ela Fontanals. Patricia es venezolana y Ela es cubana. Ellas empezaron a coleccionar arte latinoamericano. Yo he hablado con galeristas brasileños hace como 12, 15 años y me contaron que habían estado rebuscando entre casi las cosas de algunos artistas geométricos que allá casi no tenían, ya no eran apreciados, estaban prácticamente olvidados. Y estas y otros coleccionistas empezaron a comprarlos a un precio bastante barato. Se implantaron, tenían en grandes museos con, digamos, apoyando el que hubiera una especialización en arte latinoamericano y esos precios subieron como la espuma, ¿no? Y claro, todo el mundo hablaba del arte latinoamericano, se hacían exposiciones, pero claro, benefició tanto a los, bueno, a los herederos o a los antiguos artistas de los años 60 que empezaron a cobrar un nuevo valor y también a otros artistas, ¿no? Esto fue lo que sucedió. Yo no sé si quieren abundar en cuanto a eso o no. ¿Hacemos turno de palabra otra vez? ¿Sí? Sí. Vale. A ver, o sea, que indudablemente pues la labor de las coleccionistas o de las, ¿cómo las has dicho tú? Por cierto, que Las custodias, Los las personas custodios por de cierto, arte. eran dos mujeres Sí, y sí. además yo también tengo un gran aprecio por ellas, ¿eh? Ahora bien, eso es lo que sucedió, ¿no? Bueno, yo lo que quería apuntar realmente es que junto con eso creo que, digamos, la difusión que va teniendo el arte latinoamericano muy entrecomillado, pues a fines de los 90 o ya hacia los fines de los 80 o principios de los 90, tiene que ver también con la difusión que se hace a través de los grandes eventos artísticos como la Bienal de Sao Paulo, como la Bienal de La Habana. O sea, es muy importante también lo que sucede fuera del mercado, ¿no? Y ahí yo creo que hay figuras curatoriales que han sido muy relevantes, ¿no? Una figura como la de Gerardo Mosquera, como el propio Adrián Pedrosa, que en el año 2000 comisarió un ciclo de exposiciones en la Reina Sofía, que fueron las primeras exposiciones de arte latinoamericano que se hicieron aquí, que fueron 5 Sí. exposiciones que se llaman Versiones del Sur. Ivo Mezquita, por cierto, todos curadores latinoamericanos hombres, muy Sí. pocas mujeres Así es. curadoras.
Entonces, ya luego, ya más entrado en los 2000, Bueno. sí que empiezan a aparecer figuras como, no sé, Aymar Arriola, o sea, perdón, Magalí Arriola, Andrea Yunta, qué sé yo. Andrea Yunta, y ya empiezan a aparecer figuras que venían más bien como del mundo de la academia de Estados Unidos, ¿no? Pero sí que creo que es importante lo que ha sucedido con estos grandes eventos artísticos. La propia Bienal de Venecia es la que permite que se visibilice de una manera tremendamente como vertiginosa el trabajo de una artista como Cecilia Vicuña, Claro. ¿no? Eso sucede a partir de una bienal. O sea, yo creo que el ecosistema del arte tiene muchos agentes y no creo que ninguno sea más importante que otro. Efectivamente, la presencia de los países en estos años en Arco ha sido fundamental. Arco Brasil, Arco Argentina, Arco Perú, que por cierto está por ahí Bruce Rubio, que es un artista peruano, que ese año hubo aquí un programa de residencias en Matadero, que a mí me tocó estar acompañando como curadora. Entonces sí que yo creo que son muchos los agentes que permiten que esto de alguna manera empiece a tener una visibilidad mayor, ¿no? Y eso permita que entre al mercado y que entre a las colecciones. Yo diría que el trabajo de estas dos grandes coleccionistas ha sido importante en el contexto sobre todo norteamericano y sobre todo con el arte producido en Centroamérica y el Caribe. No tengo claro que eso haya llegado, o esa influencia haya permitido la visibilidad de artistas del sur. Estoy hablando de Chile, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, ¿no? O sea, creo que ahí también es importante poner en contexto. Creo que han sido relevantes sobre todo para lo que tiene que ver con Centroamérica y el Caribe, ¿no? Más que Sí, Latinoamérica de modo general. Bueno, pero poco a poco, mira, como tú decías, tú eres chilena, vives aquí hace más de 20 años, yo soy peruana, llevo aquí 40 años y también me siento migrante y justamente en 2019 yo fui la comisaria de todo el programa paralelo de Perú en Arco, que yo creo que como viviendo tantos años aquí, lo importante, siempre que me dicen, ¿cómo vemos amigos, amigas españoles del mundo del arte, incluso críticos, dicen, ¿cómo debo sentirme con respecto a América Latina? Hay ahí una ambigüedad y yo digo, solo queremos que nos conozcan. ¿Sabes? Yo creo que lo más importante es el que aunque sea imposible, como decía Benedicta, realmente conocer a fondo algo que es tan diverso de por sí, que haya un intento a través de quizá una referencia y se despierte ese interés. También son pasos positivos, ¿no? El conocernos, ¿no? ¿Qué opinas tú, Benedicta? Que no. Para empezar, como latinoamericana, que tengo una especificidad en Latinoamérica, no se puede hablar de Brasil como arte latinoamericano porque ellos no se consideran artistas latinoamericanos y esto tiene que ver históricamente con cómo fueron colonizadas, con el tratado, Claro. Empieza desde el Tratado de Tordesillas en adelante, así que he investigado mucho este tema porque la verdad que se puede conectar arte latinoamericano desde la geografía, o sea, desde, por ejemplo, la Amazonia de Perú, de Colombia y de Brasil, pero no conceptualmente. Tienen dos raíces completamente diferentes y el Amazonas ha sido una frontera geográfica muy importante para que no se den estas cross-pollinations, ¿no? No sé cómo se dice en español. Polinización cruzada. Gracias. Entonces, primero, me parece importante que conceptualmente hablemos de eso. Después, yo me considero, si bien vengo de familia española, invasora o colonizadora de Argentina, yo me considero un cuerpo colonizado. Entonces, yo me entiendo como un cuerpo colonizado que tengo una relación con un centro hegemónico. Entonces, cuando vos hablas de la Bienal de Venecia, cuando hablas de España, cuando hablas de Inglaterra, cuando hablas de Estados Unidos, estás hablando de centros hegemónicos que están consumiendo una otredad. Pero eso no significa que esa otredad
O sea, por ejemplo, una de las cosas que pasa muchísimo en residencias internacionales es que sacan a un artista de Perú, lo llevan a Inglaterra, ese artista le rompen la cabeza, tiene como wow, y vuelve a su misma precariedad, vuelve a su mismo ecosistema pobre. Entonces, ¿qué pasa después de la institucionalidad o después de ese paso por el centro hegemónico? ¿Cómo se sostienen esos diálogos o esas cabezas que uno formó o educó en un centro hegemónico? Y todos, más la mayoría, habiendo vivido 5 años y medio no bajo el paradigma judeo-cristiano, bajo un sistema total que fue el sudeste asiático, habiendo entendido bajo el hinduismo, el islam, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, entender que el español es un idioma impuesto colonial, que salvo nosotros no podemos hablar de latinidad, de hispanidad en Latinoamérica sin entender que es un idioma que impuesto colonial, así como el inglés. India tiene no sé cuántos dialectos, pero el idioma común es el idioma impuesto colonial, que es el inglés. Entonces, salvo en un momento, yo estaba diseñando unas charlas y me dijeron, no, en inglés no, porque en Argentina no le gusta a la gente que habla en inglés y no sé qué. Le digo, mira, salvo que hablemos en nahuatl, quechua, guaraní, lo que sea, son todos idiomas igualmente coloniales. Entonces, cuando hablamos de la latino hay que tener muchísimo cuidado vos decís latín, o sea, la raíz, son imposiciones que no le pertenecen a Latinoamérica. De acuerdo, pero entonces ya no sería Latinoamérica. Si no hubiera llegado nunca, ¿cómo se llamaría? Abiyayala. ¿No? Tendríamos que imaginar otro presente. ¿No? Y con respecto a estas dos colecciones, hay una cosa que yo vengo trabajando hace un montón, que es el sistema de validación. Ellas han consumido lo que querían consumir. Que el mercado las use como sistema de validación, yo, por ejemplo, no, salvo que estratégicamente decida, no digo que compro porque me usan como sistema de validación. Si compro Bene, o yo no hago un disclose porque sé que se empieza a, ¿cómo se dice?, a enfermar el mercado, ¿no? Entonces, definitivamente ellas no tienen la culpa. Y una cosa que es muy importante, que se vio muy clara en COVID, es nos pasamos años. Primero, el museo como institución viene de la voluntad académica y de la ilustración, que es guardar conocimiento, objetos, conocimiento y cultura dentro de 4 paredes. En COVID perdimos todas las paredes. Entonces, ya era todo virtual. Entonces nos pasamos, un comentario que leí que fue buenísimo, dijo, nos pasamos años, centurias, erigiendo paredes y hoy son obsoletas. Entonces, pensar que hoy el museo, la compra de un museo es una validación, entró a tal museo. No, el 95% del patrimonio de los museos en el mundo está en storage. Solo se muestra el 5%. ¿Entraste al MoMA? No. Entraste a la bodega del MoMA y es muy probable que esa obra nunca se vea, lo más probable. Entonces, ¿cuándo te contextualizaron? ¿Cuándo te escribieron sobre vos? ¿Cuándo te mostraron? ¿Cuándo hubo charlas? Ahí entraste, ahí entraste a un museo. Pero todo eso del contexto no es tangible, no es físico, es intelectual. Yo por eso me dedico mucho, apoyo mucho más la intelectualidad que la materialidad. Sí, que no me escuchen los museos. Pero No, pero me parece una posición interesante. No sé si quieres añadir algo. Pero compro arte igual, ¿eh? Sí, bueno, para darles otra perspectiva que creo que es interesante, y como dice Shakira, cuando hay que hablar de dos siempre es mejor empezar por uno mismo, ¿no? Yo no soy un cuerpo colonizado, o no lo siento así. Soy un cuerpo extremadamente privilegiado. Y para darles un ejemplo bien particular, cuando yo vivo en Madrid hace año y medio, casi 2 años, cuando llegué acá por los primeros 9 meses, tuve la osadía de decirle a quien me preguntara que en Madrid eran más machistas que en Lima. Y estaba absolutamente convencida. Hasta que un día mi compañero de piso, harto de escucharme decir tonterías, me dice, tía,
a ver si entiendes. En Lima eres una mujer blanca, te identifican como dueña. Acá solo eres mujer. Fue la primera vez en mi vida que me enfrenté así, me di de dientes contra el machismo. Y efectivamente, no es que en España sean más machistas que en Lima. Era que en Lima a mí no me tratan solo como una mujer, ¿no? Y lo digo porque creo que el privilegio tiene esta parte de eliminar la empatía. Si uno no es extremadamente consciente de la suerte que tiene y de los lugares que ocupan, ¿no? Entonces, Patricia y Ela creo que empezaron una labor importantísima que siempre, de alguna manera, como el arte, creo que la gente ignorante la ve menos importante que la minería, la economía, ¿no? Es el campo de las mujeres, ¿no? Creo que los que estamos acá sabemos que es más importante, pero bueno, es nuestro secreto, así se mantendrá. Entonces, en Perú, por lo menos, igual que Ela y Patricia, Claudia Polar de Forum, Lucía de la Puente, otra galería importantísima, siempre han dado espacio, ¿no? y se han ocupado de abrir. Y creo que las mujeres en particular, no sé si es, me voy a meter en problemas con esto, pero si es nuestro lado maternal, siempre tenemos la tendencia o la facilidad de mirar al otro, ¿no? Entonces, si nos acordamos que no solamente somos de repente mujeres, pero en algún lugar, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Somos más privilegiadas, somos menos privilegiadas? No perder de vista cuando estamos ocupando el lugar de otros, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, otro error mío. Yo muchas veces en la galería, casi como por buena relación, ¿sabes? Porque con tus coleccionistas uno genera relaciones y por ahí hay arquitectos, diseñadores, psicólogos, gente con increíbles visiones, ¿no? Y en Perú, donde nos quejamos de la precariedad y donde casi no hay curadores porque sinceramente no tienen cómo sostener la carrera, ¿no? A mí de vez en cuando me provocaba decirle a un amigo curador, perdón, arquitecto, oye, ¿no quieres, no, curar esta muestra? A ver, acércate, ¿no? Y le estaba quitando espacio a alguien que, ¿sabes?, se está rompiendo la vida por escribir de arte. Pero claro, yo desde mi plataforma, solo pensando en vender, realmente no miré eso, ¿no? Entonces creo que, en todo caso, desde el coleccionismo, tienen una... no es una responsabilidad, sinceramente. Porque finalmente alguien me puede decir, yo colecciono porque me interesa la parte solamente intelectual o de repente porque tengo muchísimo dinero y es mi forma de preservar mis finanzas y cada uno tiene derecho a hacer con su vida más o menos lo que desee. Pero si es que estás del lado de me interesa cuidar el arte y la cultura, también abrir la mirada y no perder de vista a quienes puedes dejar de lado, ¿no? Que no estás viendo. Creo que eso es importante, es algo que todavía nos falta. ¿Puedo hacer una crítica al coleccionismo? A mí. Yo creo que hay una deformación que muchos coleccionistas terminan siendo o curadores o galeristas y creo, por ejemplo, a mí a veces me piden, ¿puedes escribir un texto? No sé qué, le digo, sí, pero no cobro, porque hay alguien que está viviendo de eso y no es mi rol. Entonces, sí, pero no cobro o digo que no. Pero yo estoy formada como un curador, estudié antes de ser coleccionista, trabajé muchísimo tiempo en el arte, estudié Museum Studies, soy digamos, una nerd, pero definitivamente esos cruces de entenderse, hay una sola residencia para coleccionistas que piensan el coleccionismo como una práctica, que es en Delfina Foundation en Londres, que la hice. Y o sea, definitivamente yo creo que coleccionar es una responsabilidad social y un quehacer político. Y hay muchos coleccionistas que no piensan así. Es una crítica muy grande que yo le hago a mi propio digamos, lugar de pertenencia, si pensamos. Y es muy importante lo que acabas de decir, esto de entenderse dentro de un ecosistema y entender que hay diferentes roles y el coleccionismo desde un lugar de privilegio de repente se mete en otro que hay gente que necesita trabajar y que hay que ser muy consciente de esas cosas. Es muy importante lo que acabas de decir, para mí como coleccionista. Y solo un punto más, ¿no? También la idea del museo que lo mencionaste. Hay museos privados que tienen un curador y la diferencia que es tener realmente un comité de adquisiciones que no solo esté pensando en la especulación, digamos, tener profesionales, ¿no? Si tienes los medios,
rodéate de profesionales, o como dice Benedicta, estudia, porque también el hecho de que tengas dinero no quiere decir que no puedas estudiar y hacer la carrera, ¿no? Pero no solamente porque tienes los medios, contratas un curador y le dices, no, vamos a comprar esto. ¿Para qué lo contrataste? O sea, lo estás amarrando, ¿no? Entonces, Bueno, hay que estudiar todos los procesos de adquisiciones de los museos que son muy diferentes, muy diversos. Sí, por supuesto. Y en los cuales muchas veces el patronazgo, bueno, yo no hablo más de patronazgo porque viene de patriarquía, pero digamos, los que apoyan influencian. No sé si saben, pero yo soy parte del equipo que escribió un código de conducta y ética para coleccionistas, y 2 de los capítulos son sobre cómo ocupar lugares de gobernanza en instituciones. Claro, Y mantener la independencia del... así que se llama ethicsofcollecting.org y está en todos los idiomas, pero es muy importante. Y una de las cosas que encontramos en el mundo es que todas las instituciones tienen protocolos de ética y de compliance para sus empleados, pero no para los patronos, no para los mecenas, claro. que son los que tienen que estar en realidad regulados, que somos Ya. nosotros. Bueno, en España está digamos, el código de buenas prácticas en los museos y centros de arte que se firmó hace 20 años a través de las asociaciones de diferentes sectores del arte, porque claro, cambiaba el gobierno y cambiaba el director a dedo de quien les conviniera, y así no había manera de tener una continuidad y una seriedad en lo que es la labor y el sustento de una colección y de un museo, ¿no? Tenía yo una última pregunta de turno que hace justo casi un poco antes del COVID y después realicé yo una encuesta en Perú basada solamente pues entre cuáles serían los artistas y las artistas con mayor trayectoria internacional, ¿no? Y a partir de un cuestionario, pues cuántas exposiciones había hecho en estos 3 años, en qué tipo de centros, en cuántas bienales y cuántas publicaciones, tratando de cuantificar más que nada. Y bueno, resultó que había una paridad casi completa entre hombres y mujeres, por decirlo en términos binarios, ¿no? Pero luego, al final lo que pasa, como en muchas ocasiones, es que, claro, muchas de esas mujeres, claro, tienen precios inferiores y luego, a pesar de este aprecio, pues quizá la paridad, que es ya un gran logro, ¿no? Es de todas maneras algo que quizá no impuesto, pero bueno, se han conseguido cosas y todavía faltan algunas por conseguir, ¿no? ¿Creen ustedes que hay una paridad en las colecciones y en los museos de artistas mujeres o Bueno, yo femeninas? los datos concretos no los conozco. Sé que ahora mismo la organización MAV sacó ahora el último informe, ¿no?, en relación a Arco, y entiendo que bajó el número de artistas mujeres representadas y sobre todo el número de artistas españolas representadas en la Feria Arco. Sí. Entiendo que es menor este año que hace 5 años. Todos los años hacen esta evaluación. Exacto. Supongo que los datos en relación al Reina, yo, por ejemplo, concretamente por hablar de una colección que he investigado un poco más, sé que se están haciendo muchísimos esfuerzos. De hecho, creo que las compras que se anunciaron ayer, el 75% de las artistas que se han comprado son mujeres, ¿no? Yeah. Y son mujeres que viven y trabajan en España y no necesariamente son todas españolas, lo cual también permite incorporar el debate identitario como parte o sea, y tensionar, digamos, las propias categorías del museo, ¿no? Pero sí que creo que es un desafío constante, y yo vuelvo a poner sobre la mesa la interseccionalidad. O sea, yo creo que el desafío no es pensar que tenemos que tener una paridad en términos binarios, como has dicho, sino que tiene que haber una representación de lo que son las prácticas artísticas o sea, un museo internacional, creo yo,
museo internacional como el Reina Sofía, o como el Pompidou, o como el Moderna Museum en Estocolmo, no sé, estos grandes museos europeos deberían tener hoy una representación artística diversa, es la palabra que yo utilizaría, ¿no? O sea, creo que el contexto europeo hoy día, como lo decía al principio, las calles de Europa, si tú coges el metro, son sociedades diversas y eso no está representado en las instituciones, pero no solo no está representado en términos artísticos, sino que tampoco está representado en términos de equipos de trabajo. Nosotros desde una organización que tengo yo aquí en Madrid, que se llama Felipa Manuela, hemos hecho algunas investigaciones y ahora el 9 de abril presentamos en el Reina, por cierto, para quienes sigan por aquí todavía, el último informe que hemos hecho de diversidad étnico-racial en las instituciones culturales de la Comunidad de Madrid. Y los datos son desalentadores. O sea, porque verdaderamente hoy día las instituciones culturales de una ciudad como Madrid, donde hoy día viven 1 millón de personas latinoamericanas, sigue siendo esos equipos de trabajo siguen siendo prácticamente en su totalidad blanco-españoles, ¿no? O sea, no está representada la diversidad que hay en las calles, a lo mejor en las colecciones sí, a lo mejor en las exposiciones también, en los programas de actividades públicas, las actividades de pensamiento, pero los equipos siguen siendo muy homogéneos, ¿no? Entonces yo creo que esto es un desafío, ¿no? Creo que sigue siendo un desafío. Sí. Uy, me estoy pegando a mí misma. Bueno, Yo no sé ni por qué. tenemos poco tiempo. Ok. ¿Ya? ¿Querés que cancelemos? No, tampoco va a ser tan brusco. Ah, bueno, Nos yo levantamos no sé y ni nos por qué vamos. me No, invitaron, porque voy a- simplemente que seamos un poco breves para poder, Ok, digamos, dale. admitir un par de preguntas del público. Yo creo que nada pasa en la vida por nada, o sea, que las cosas pasan por algo. Y cuando me mudé a Asia, los nombres de los artistas no denotan género. No, Ho Tzu Yang, o sea, Ming Wong, no sabes si es mujer, hombre, o sea, en términos binarios, ¿no? Entonces al principio miraba, consumía y pensaba y preguntaba. Y después dije, ¿por qué estoy preguntando? ¿Qué necesidad tengo de preguntar si es hombre, mujer, gay, queer, lo que sea, no binario? ¿Por qué? Y dejé, y me entrené esos 5 años a no pregunto más. Soy jurado en un montón de lugares y siempre les digo, antes de que si es en comité, les digo, yo no miro nacionalidad y no miro género. O sea, no lo miro, va a ser por la calidad. Y tuve esto es lo último que te digo, una gran discusión con un muy amigo coleccionista que me decía, tenés que comprar a este artista, porque no sé qué, un artista negro de Los Ángeles, es el coleccionista, que tenés que comprar. Y le digo, lo miré y le dije, escúchame, si este artista fuera blanco, ¿vos lo comprarías? No, me dijo. Entonces vos te estás faltando el respeto a vos, a la obra y al artista. Yo no compro por género, por etnia, por nada. Compro porque es bueno, porque es significativo, porque es relevante. Nada más. Las representaciones son otro tema, pero yo consumo así. Yo, nuevamente, mirándolo desde el mercado, y digamos, galerismo en Perú, creo que no es casual que de las galerías, por ejemplo, que estamos acá en Madrid ahora mismo, Livia Benavides, mujer, Crisis tiene fundadoras mujeres, las Alexandras. Yo hasta hace poco tenía socia mujer, ahora me he quedado yo, también soy mujer. Forum, mujeres. Del Paseo, mujeres. La Galería de San Isidro, En mujeres. pocas palabras, todas. Básicamente. ¿no? Tampoco Entonces, es que haya tantas galerías. además, de las curadoras, Natalia Magluf, Sharon Lerner, ¿no? en el Mali, presidenta del MAC, Meg de Romaña, todas mujeres. Entonces, creo que eso ha colaborado a lo que dice Fieta, ¿no? A las mujeres creo que nos es más difícil discriminar, porque, bueno, finalmente siendo mujer, tener una artista mujer enfrente no te choca, ¿no? Pero es verdad, para no negar lo otro, que sí, el mercado nos hace más difícil subir los precios, y luego se les pide a las mujeres una serie de otras cosas, ¿no? Que a los hombres todavía no. Pero Creo que Claudia, vos hoy estás acá por tu capacidad, tu trabajo, tu intelectualidad o porque sos mujer y latina. Yo quiero estar por mi capacidad, no porque soy mujer y latina.
100%, pero no puedo negar que para poder estar acá, o mejor dicho, que estoy acá porque tengo una red de soporte gigantesca y enorme que en mi país solo tienes si vienes de un lugar muy específico, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no puedas llegar, ¿no? Creo que la galería de mayor proyección internacional es Revolver, que es de un hombre que además no es una persona para nada privilegiada. Él se ha hecho su lugar y es Giancarlo Scalia, pintor increíble y además una persona que yo admiro muchísimo, ¿no? Entonces, creo que en Perú es un ejemplo particular, ¿no? Pero tenemos la suerte, como dice Fieta, de tener una representación, por lo menos en lo que se expone, bastante binariamente, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay alguien que quiera comentar o añadir algo, ¿sí? No sé si hay un micrófono, amigos. ¿Sabes si hay un micrófono? Tú tenías uno. ¿Qué pasó? No, Ahí me lo está. sacaron. No, se lo llevaron. No, ahí se lo están llevando. Ahí está él. Sí, él quería el micrófono. Gracias. Bueno, enhorabuena, me pareció todo interesantísimo y he tenido, así en el recorrido de todo lo que se ha dicho acá, dos pensamientos que me gustaría compartirlos con ustedes y que me dijeran qué piensan. Uno es, estamos hablando del arte contemporáneo, pero en la época de Goya o en la época del Greco, ellos también estaban condicionados. A Greco realmente le provocaba pintar siempre lo mismo porque era lo que el mercado le pedía, o a Goya ser el pintor de la corte porque eso le convenía a lo mejor. Bueno, él hizo muchas más cosas que todo eso, pero sí había una imposición de su mercado. Y luego, corríjanme si me equivoco, pero en Nueva York en los años 80 había una persona que a mí me ha hecho reflexionar mucho, que ahora tiene una colección que se muestra en Toledo, que tú la debes conocer, que es Roberto Polo, un cubano-americano, que fue una persona que trabajaba para Citibank en los años 80 y que introdujo un concepto que era el asesor financiero en arte. O sea, el Citibank se inventó ese personaje que modificó. Eso es muy, muy problemático. Eso es lo que quería. Súper. Si investigás la colección del JP Morgan, el banco JP Morgan, hay gente estudiando esto ahora, la correlación entre los bancos americanos y el consumo. Cada vez que JP Morgan abría en un país, se comenzaba a producir, a consumir arte, y ese arte se coteja, las compras se cotejan con la formación de las colecciones nacionales. Es todo un tema que es muy complicado. Por eso lo quiero traer. O sea, lo mismo durante la Guerra Fría, la intervención de Estados Unidos, o sea, el dinero que ha puesto en la contracultura en muchos de los museos latinoamericanos ha sido financiados por Estados Unidos. Es un tema para una charla de 800 horas, pero yo diría que no es un tema fácil de tocar. No. Y tampoco los resultados suelen ser, como en el caso que mencionabas, los mejores ni... Y bueno, y hoy lo tenemos con el Guggenheim Abu Dhabi, con el Louvre, ya te lo tenemos con... Ha habido en casos, sí, pues... Sí, claro. Sí. Pero de vuelta, eso no tiene nada que ver con el arte. Exacto. Y no solo Tiene eso, que ver con otra cosa. Sí. También, yo soy Con galerista muchas hace otras 10 años. Quisiera saber cuál es la bola de cristal que tiene ese asesor financiero para atreverse a decir... ¿Sabes? Es que uno ve que no el tiene catálogo ninguna de bola. Christie... No, justamente lo que se hace es generar el gusto. De acuerdo, o sea, de acuerdo. es un sistema ortopédico. Pero tiene justamente porque se generó y es falso, es así, sube y ¡plac! Revisen los catálogos de Christie's y de Sotheby's de hace 10 años. A ver cuántos artistas se cotizan ahora a lo que se cotizaron en el momento. Fue Bueno, una pero eso movida es además especulatoria. mercado secundario, o sea que también es más complicado. Es especulatorio. Vamos a pasar a otra Pero eso es pregunta, otro última tema, ¿no? pregunta. A ver, tú. Ahí está el micro. Hola, buenas. La pregunta que a mí me gustaría hacer es respecto de sistemas de legitimación, que se comentó un poquito por lo que decía Benedicta, de los museos ya no son ese espacio. A mi criterio, no sé, para otros sí. Claro. Yo no dejo que me digan, ay, porque ahora compró el MoMA, me digo, mira, si me hablas de otro museo, no compro. Claro, No lo dejo. pero también como, bueno,
todo va cambiando, incluso con la tecnología, con las redes sociales, con Internet. No sé si piensan que eso es algo que influye hoy para la visibilidad, legitimación o entrada de los artistas en el mundo del arte, y si la función de los museos en ese caso está cambiando, ¿cuál sería una visión acerca de ese cambio? Yo creo Mira, que... sí. perdón, No, bueno, en general yo creo que, y aquí creo que todas las que estamos aquí en esta conversación, estamos apoyando más a los artistas, en general las artistas, por lo que hacen y con lo que hacen. Ahora bien, vivir de eso es bien difícil. Y claro, está toda esta cadena, ¿no?, del mercado, del que tienen que vivir la mayoría de ellos, y deberían poder hacerlo además, ¿no?, porque de su propio trabajo, ¿no? Yo no sé, ¿qué querías decir? yo creo que lo que dices es bien importante y creo que yo no he leído el código de ética y voy a salir de acá a leerlo porque me parece un aporte importantísimo. Y yo te diría que hay que separar, ¿no? Porque también hay museos que tienen exposiciones de chicos de 23 años. Y realmente el museo, si lo piensas como un lugar de legitimación, como, digamos, en otra carrera, tú a un niño de 23 años no lo haces hacer un trasplante de corazón, ¿no? A un arquitecto no se le da la comisión para hacer el edificio del Senado, ¿no? Entonces, las cosas tienen un tiempo. Y cuando uno habla de legitimación, el curador busca una carrera, ¿no? Por eso es tan importante que en los museos se preserve el rol del curador, el rol del comité, ¿no?, del panel, porque si no, yo creo que eso ocurre también muchas veces en estas colecciones privadas que se exponen públicamente, en que en realidad lo que estás viendo es más la idiosincrasia del coleccionista. El error es, creo que pensar o equiparar eso a la legitimidad que te da un museo, digamos, que preserva esta integridad, ¿no? Creo que hay de los dos tipos. No, yo no tengo... Ay, sí. No, yo en cuanto como a esos sistemas de legitimización, efectivamente yo creo que también hay un sistema, dentro de ese ecosistema que hablábamos donde hay distintos agentes. Yo creo que los museos son un sistema, el mercado es otro sistema, una feria lo es también, un coleccionista que apoya a un artista, la práctica de un artista proponiendo residencias o viajes o comisionando obra, también legitima. O sea, yo creo que no podemos pensar nada de una manera unívoca, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas variables que intervienen y yo creo que una variable fundamental hoy día es el contexto. O sea, ¿cuál es el debate que hay hoy día? O sea, el debate de hoy día es el debate identitario. Nos gusta o no nos gusta, es así, es lo que está pasando, es lo que está sucediendo y es lo que está generando, yo creo que la mayor controversia. O sea, el debate identitario en cuanto a la sexualidad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el artista es latinoamericano en la medida en que trabaja con ese contexto. Si tú no estás trabajando con ese contexto, no tiene sentido. Es solamente tu nacionalidad. Y efectivamente, yo tengo muchos conocidos artistas afroespañoles que ya no quieren hablar de ser negros. Y el sistema les empuja a hablar así. Hay muchos artistas como Kapuani Kiwanga que niega, que no la pueden presentar como artista negra. Por ejemplo, entonces, o africana. Pero efectivamente la cuestión identitaria es una cuestión que hoy día está marcando muchísimo el debate. Y yo creo que también forma parte, digamos, ese contexto, los debates culturales de un momento y de un tiempo determinado también legitiman la carrera de un artista. O sea, yo creo que son muchas variables las que intervienen allí, ¿no? Sí. Pues, bueno, no, que ahí me estaban ya cortando porque No. creo que tiene una siguiente actividad. Okay, Cierra, sí, Benedicta, a ver si... Solamente que primero, considero que los museos no son inocentes en lo que es, no son inocentes en lo que es validación del mercado porque usan ese capital político. Eso fue uno de los primeros investigaciones que hice, cómo se usa el capital político para justamente en relación con los artistas. Segundo, hay tres cosas que tienen que pasar y por eso tenés que tener mucho cuidado cómo consumís arte y qué galerías apoyás y con los precios. Tres cosas que tienen que pasar. Primero, que el artista madure con el tiempo, que la obra madure con el tiempo. Y la tercera es su relevancia y significancia en sociedad. Esas tres cosas solo pasan con tiempo.
y solo pasa con cuando se han contextualizado, cuando se han pensado y todo. Que una galería de un día para el otro, o que una auction, o que porque están en un museo, de repente hizo ¡pum! Y sale tanto y tiene 25 años, no sé qué, ese artista hace ¡pum! De vuelta. Entonces, yo trabajo solo con galerías que tienen esa responsabilidad, ese tema se lo toman con responsabilidad y no permiten. Yo compré un artista del Turner Prize, antes del Turner Prize, lo ganó y cambié la obra, no sé qué, me mantuvieron el precio. O sea, no, eso es ser responsables, es una irresponsabilidad estos juegos. Y no son del artista ni del arte, son del ecosistema. Claro. Bueno, pues lamento que no podamos quedarnos 2 o 3 horas conversando, pero aquí tienen muchas actividades organizadas. Agradecemos nuevamente la invitación y por supuesto, a quienes nos han acompañado, que yo pensé que no iba a venir nadie con las dificultades de la lluvia y las marchas por toda la ciudad. Bueno, muchas gracias y bueno, continuemos con la... Muchas gracias a todos. Gracias. Y a Urbanity.